Bueno, buenas noches. Agradezco a la agrupación por la invitación que me hace. Y bueno, pues me toca dar la mejor parte, que es la de los linfomas. Seguramente dirá el doctor Vela que no, que son los mielomas, pero tengo que recordarle que la célula plasmática deriva de un linfocito B. Eh, bueno, quiero empezar con esta frase de Platón: el que aprende y aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra. Eh, el doctor Vela acaba de dar una estupenda presentación sobre inmunología en mieloma múltiple, y yo creo que podemos aprender mucho y ponerlo en práctica, los conocimientos que nos ha vertido. Esto es lo que vamos a revisar el día de hoy de parte de los linfomas: el microambiente tumoral en el linfoma, la vigilancia inmune en esta entidad, el escape inmunológico que presentan y algunas perspectivas de terapia inmunológica en linfomas. Hay que recordar que, como todo proceso para la activación o el funcionamiento de los linfocitos B requiere de un estímulo que normalmente puede ser infeccioso. Y en esta diapositiva pueden ver diferentes tipos de infecciones virales o bacterianas, las cuales son capaces de producir la presencia de linfoma, como la hepatitis C, que puede producir linfoma linfoplasmocítico o macroglobulinemia de Waldenström, la clamidia citasi, que provoca linfoma anexal de los ojos, el Helicobacter pylori, que provoca linfoma de Malt a nivel gástrico, y el Epstein-Barr, que puede provocar que aparezca linfoma de Hodgkin o linfoma tipo Burkitt. En esta diapositiva pueden ver ustedes, en cierta forma resumida, lo que el doctor Vela explicó cuando una célula dendrítica presenta antígenos a un linfocito B. Vamos a empezar en esta parte, en la parte de abajo, en la zona de células T, en la cual tenemos vénulas en esta zona, en las cuales se encuentra el linfocito B, y que expresa algunas selectinas y algunos receptores como CCR7, que es el receptor específico para esta quimoquina, que es la CCL21, y que tiene la característica de poder producir el tráfico de este linfocito B de la vénula en la zona T hacia el folículo primario, y poder en contacto a las células dendríticas y a los macrófagos subcapsulares que se encuentran ya sea en los ganglios o en el vaso con el antígeno. Esto, recuerden que las células dendríticas o estos macrófagos subcapsulares también son llamados células de presentación antigénica o APCs. Pueden ver aquí que este antígeno estimula el receptor BCR, lo que va a provocar dentro de la célula B se active la vía de NF-κB, lo cual va a permitir el tráfico de este linfocito, otra vez acercándose a la zona T y ponerse en contacto con la célula TCD4 y su receptor, que es el receptor de célula T, con lo cual el antígeno y el complejo de histocompatibilidad clase 2 activa tanto al linfocito T como al linfocito B, haciendo que se produzca transitoriamente un incremento del gen c-Myc y un incremento del gen BCL6, que va a permitir que este linfocito se traslade a un folículo secundario, y que se traslade, ya estando aquí dentro de este folículo secundario, este linfocito B pueda pasar a la zona clara, se ponga en contacto con células dendríticas foliculares, con células foliculares auxiliares tipo T, y a través de la activación de un factor que es el IRF4, el factor de receptor de interleucina tipo 4, va a hacer que sucedan 4 situaciones para este linfocito. La primera es de que se vuelva un linfocito B de memoria. La segunda es que se convierta en una célula plasmática. La tercera, que entre en apoptosis y muera. Y la cuarta, que vuelva a sufrir una reinducción en la zona oscura. Esto es lo que probablemente sea el desencadenante de la presencia de linfomas a nivel ganglionar. ¿En qué sentido?
Si ustedes tienen, si en esta zona oscura se da las hipermutaciones somáticas y el switcheo de clases, son momentos muy frágiles en los cuales la célula puede presentar mutaciones o puede presentar aberraciones cromosómicas, aberraciones genéticas que faciliten la presencia de estos linfomas. Dicho de otra forma y un poco más sencillo, algunos tipos de linfomas se pueden determinar dependiendo de la zona donde se desarrollen dentro del ganglio. Podemos ver que los linfocitos B nativos o naive pueden dar linfomas de células del manto, también pueden dar leucemia linfocítica crónica o linfoma linfocítico de células pequeñas. Ya la exposición con el antígeno y a la entrada a la zona oscura en el centro germinal, tanto en la zona oscura como en la clara, puede dar origen a diferentes tipos de linfoma. Linfoma de Burkitt, linfoma folicular, el linfoma difuso de células grandes en sus dos variedades genéticas de células B activadas o centrogerminales. Si se da en la zona de marginal, podemos ver que se pueden formar linfomas de la zona marginal, y si estas salen del folículo secundario, lo que serían las células B de memoria, la contraparte de los linfomas de célula de manto, que también pueden ser originarias de este tipo de células, o los mielomas, que serían de las células plasmáticas ya fuera del folículo secundario. Ustedes pueden ver de este lado, del lado derecho, la presencia de tejido tímico, en el cual está o existe la presencia de células B tímicas rodeadas de células T, y este tipo de célula puede dar origen a dos tipos de linfoma: linfoma de Hodgkin o linfoma primario mediastínico de estirpe B. Si nosotros tomamos un fragmento de un tejido tumoral y vemos de cerca esta célula, podemos ver que en su interior suceden diferentes procesos muy complejos, como los que pueden ver ustedes en la diapositiva, en el cual se activan receptores, vías de señalización que van a permitir que la célula prolifere y tenga una supervivencia, disminuya la apoptosis, y esta supervivencia pues sea prácticamente por siempre. Pero no solamente eso, también vemos que estas células son capaces de crear o de producir una evasión inmunológica, una inflamación promovida por el tumor, que esto va a favorecer la producción de interleucinas, citoquinas, que van a ayudar a ese tumor de igual forma a seguir proliferando, a seguir con una mayor sobrevida. Va a incrementar la inestabilidad genómica de esa célula, y aquí sucede algo importante que luego lo vamos a explicar, y que incluso en mieloma múltiple ocurre lo mismo. El doctor Vela nos enseñó una diapositiva cuando se vio los trabajos de Pembro con pomalidomida, en los cuales vieron que los pacientes con alto riesgo citogenético no tuvieron una respuesta más que muy buena o parcial. ¿Y a qué se debe esto? Conforme va la célula neoplásica, ya sea linfoide o mielomatosa, creando mayores aberraciones cromosómicas, se va independizando de ese microambiente que le favorecía en un principio para la supervivencia y prolongación de la vida de esa célula neoplásica. Lo mismo sucede en mieloma. El mieloma, cuando se convierte en una leucemia, en una leucemia de células plasmáticas, es altamente refractario a cualquier tratamiento. ¿Por qué? Porque son tan altas las aberraciones cromosómicas que ya no necesita de las células a su alrededor, que ya puede sobrevivir por sí misma, y es cuando más quimioresistente se vuelve. Esta diapositiva simplemente es para recordarles que el sistema inmune tiene células auxiliares. Estas células auxiliares se dividen en diferentes tipos: TH1, TH2 y TH17. Los agentes estimulantes para producir cada uno de los tipos celulares lo pueden ver aquí. El factor de diferenciación o la interleucina que se requiere para la producción de cada uno de estos tipos celulares también los pueden ver en esta línea, y las citoquinas secretadas por cada una de ellas pues son las que tienen aquí. Vean que el TH1 produce interleucina 2, interferón gamma, que son importantes incluso
para la resistencia inmunológica normal contra células neoplásicas. TH2 produce interleucina 4, interleucina 10,